En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos, capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo sexto, el sexto mandamiento, no cometerás adulterio. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2285 metros que mide el monte Sinaí y el catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 1176 de altura. Estamos en el segundo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 23 números al estudio del tema que tiene como título La vocación a la castidad. Hoy vamos a profundizar en el número 2350 con el tema Los diversos regímenes de la castidad, los novios. Número 2350 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia. En esta prueba han de ver un descubrimiento del mutuo respeto, un aprendizaje de la fidelidad y de la esperanza de recibirse el uno y el otro de Dios. Reservan para el tiempo del matrimonio las manifestaciones de ternura específicas del amor conyugal y deben ayudarse mutuamente a crecer en la castidad. Es un número muy hermoso este, pero muy práctico. La preparación al matrimonio requiere como 3 momentos. Una preparación remota, una preparación próxima y una preparación inmediata. Son los 3 momentos como cuando nos preparamos para celebrar la Eucaristía. Una preparación remota, próxima e inmediata. Y aquí el catecismo realmente no se inventa nada. Está siguiendo los parámetros que nos regaló el Papa Juan Pablo II en una encíclica preciosa que invito a todos a tomar el tiempo para leerla, titulada Familiaris Consortio, que escribió el Papa el 22 de noviembre de 1981 sobre el matrimonio. Y ahí el Papa explica que la preparación remota hace referencia a que dentro de la familia, antes de que alguien tenga novio o novia, en la infancia, en la adolescencia, tiene que ir teniendo una preparación hacia el matrimonio, según el tipo de valores que este niño, que este adolescente reciba, ayudándoles a tener una visión de la sexualidad concreta, con una preparación en los valores, en los criterios, en las maneras de mirar el mundo, la vida, las relaciones. Decía el Papa, los conceptos hay que tenerlos claros desde el principio, porque en caso contrario, uno se encuentra a enfrentarse con hechos consumados. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo en educar en este tema a los adolescentes, a los niños. Esa es la preparación remota, desde la infancia. Luego viene la preparación próxima, y esta se entiende cuando comienza un noviazgo seriamente.
Y ya está la preparación inmediata, que la podríamos llamar pues este curso prematrimonial que se hace en unos meses antes de la boda, los diálogos con el sacerdote, la preparación de los documentos, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la preparación ya inmediata. Incluso la misma celebración, sea la celebración del sacramento en cuanto tal, incluso la celebración festiva. Muchas personas solamente piensan en la preparación inmediata. Eh, por cierto, es a la que más se le invierte salud, preocupación, economía. Pero realmente no es la etapa más importante. Ahora, este último momento, esta preparación inmediata, está muy condicionada a la calidad con la que se vivió la preparación remota y la preparación próxima. Ese ya es como el último momento que va a depender de estos primeros. Puede ser que, dadas las carencias de una falta de formación sobre el tema de la sexualidad en la niñez, en la pubertad, las carencias de un noviazgo mal vivido, se pretendan suplir ya en el último momento, ahí en el cursillo prematrimonial, en el momento, en la última hora. Y es muy difícil. Claro que es verdad que la gracia de Dios lo puede todo, sí. Que Dios puede hacer milagros de última hora, también. Pero eso no es el procedimiento normal de Dios. Y seríamos muy ingenuos pensar que eso va a pasar, ¿no? Por tanto, la preparación remota es supremamente importante, porque la pubertad, la adolescencia es una etapa donde el niño, donde el joven se abre a otras formas de relacionarse. El adolescente en la pubertad se descentra de sí misma. Es como una especie de entrada a algo que está fuera de sí. Deja de ser ella el centro de su atención y comienza a fijarse en las otras personas que le rodean, algo que de niño no hacíamos. Esa es una apertura normal que todos tenemos. Y por eso el miedo que se le tiene a que los niños lleguen a la middle school y después a la high school. Los papás se ponen muy nerviosos porque es un mundo de experiencias nuevas, donde por lo general empiezan a salir los sentimientos del enamoramiento de uno y de otro, y me gusta y le gusto, pero que son demasiado inestables en esa etapa. Hoy día me gusta uno, mañana me gusta otro, pasado mañana me gusta otro. Y entonces empiezan nuestros adolescentes pubertos a entusiasmarse y a decepcionarse fácilmente. Y fíjense que hay veces nosotros solemos ridiculizar con demasiada ligereza esta primera fase del amor humano. Y los calificamos, ¿no? Yo escucho, por ejemplo, que les dicen esa edad tonta de los pubertos, o esa, en algunos lugares dicen esa edad del pavo, ¿no? O esa edad de las hormonas al tope, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ridiculizamos esta primera etapa donde es supremamente importante para ellos porque apenas se están abriendo al nuevo mundo de relaciones y se entusiasman y se desaniman muy fácil. Y ahí tenemos que estar nosotros presentes en esos corazoncitos que tanto sufren, precisamente por la inmadurez que todavía tienen en frente a las relaciones que están estableciendo. Fíjense, queridos amigos, como hoy día esta edad la estamos como adelantando. Estamos matando la edad de la inocencia.
Y en esto tienen que ver los medios de comunicación, mucha responsabilidad moral. Por eso, esta etapa es importantísima en el camino hacia la madurez en el amor. Importantísima. Lo propio de esa etapa es que el adolescente, que es el puberto, todavía no ama a nadie en concreto, pero ama amar y busca a quien amar. Esto es importantísimo. Él ama amar y entonces está buscando. Esta etapa se suele coronar con éxito cuando uno vence esa especie de egoísmo natural que todos tenemos. Es entusiasmarse solo conmigo, solo con mis cosas, solo con mis gustos, se va a ver coronado en este paso hacia el encuentro de quién amar. El objetivo de esa etapa de la pubertad es descentrarse de uno mismo e iluminarse con el otro. Por eso cuando el adolescente se enamora, piensa que ahí terminará todo. Y entonces viene la primera expresión, este es el amor de mi vida. Bueno, pero si no has tenido ninguno antes, porque hay una descentralización durante 13 años solo pensando en lo que a mí me gusta, en mis juguetes, en mi escuelita, en mis amiguitos, y de repente toda la atención va hacia una sola persona y toda la ilusión y todo el sentimiento. Y entonces esta primera etapa concluye con el enamoramiento. El enamoramiento concreta, en un segundo momento, esa apertura general hacia el otro y la concreta en una persona particular, este o esta. El enamoramiento siempre suele tener una primera fase de impacto que es destellante, que lo deja a uno alucinando, viendo un chispero. Aunque no todos somos iguales, ¿no? Pero es muy habitual eso de me flechó, el flechazo, donde se suele idealizar mucho a la persona que le gusta, a la persona amada. Y se tiene siempre la tendencia solamente a ver sus cualidades. Y se le presenta como el príncipe de sus sueños o la princesa de sus sueños. Pero ahí hay un peligro. Y por eso es importante la escuela en el amor. Y el peligro está en enamorarse por enamorarse. De solamente fijarse en las cualidades nada más. El peligro es el enamorarse no tanto de la persona real, sino de su ideal. Entonces ahí nos metemos en tremendo lío. Esta primera fase del noviazgo es importante que se supere ahí esa especie de apropiación egocéntrica de la otra persona. Porque lo que sucede es que inmediatamente este es mío, esta es mía y se acabó. Y eso es una primera fase del noviazgo que es tremenda, donde empiezan a experimentar algo que nunca han experimentado, que son los celos. Y si eso no se ha trabajado nunca, y si de eso nunca se les ha hablado, entonces aquello los domina. Superada esta primera fase del noviazgo, tienen que abrirse a un conocimiento mutuo, más profundo, más real, en todas las facetas de esas dos personitas.
Y ahí en esa apertura es donde se ponen las bases sólidas que posibiliten un proyecto común, que en definitiva eso es lo que va a ser el matrimonio, un proyecto común. A eso es lo que el cristianismo le llama escuela de amor. Es una escuela de amor el cristianismo. La moral cristiana y especialmente la virtud de la castidad es una escuela de amor, donde se aprende a madurar amando y entregándose. Fíjense, queridos amigos, si miramos el diccionario de la Real Academia de la Lengua y usted busca la palabra noviazgo, la definición que le da el diccionario es relaciones amorosas en expectativas a futuro matrimonio. Esa es la definición. Y menciono esto de la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, porque una de las cosas que está ocurriendo es que hemos destruido casi totalmente la palabra noviazgo. Fíjese, relaciones amorosas en expectativas a futuro matrimonio. Qué destrozo de lo que es la definición del noviazgo. También hoy en día se habla de pareja, queriendo sustituir la palabra novio por pareja. Y es curioso escuchar las personas diciendo, te presento a mi pareja. Y es muy distinto porque la palabra pareja no comporta una trayectoria de crecimiento. La palabra pareja es amorfa, es indefinida. La palabra noviazgo es otra cosa, porque noviazgo supone y está integrada en un proceso de crecimiento natural. Y si somos cristianos, crecimiento natural bendecido por Dios y destinado a la vocación al amor. Porque es para eso que el hombre ha sido creado, para amar. Por tanto, necesitamos reivindicar nosotros como cristianos católicos la palabra novio y novia y dejarnos de esa palabra tan tonta de presentar a las personas como pareja. Si usted dice pareja, está diciendo nada. Es como la que está ahí de pegote, porque ni me crece, ni me ayuda, ni nada. Es mi acompañante. Hay que purificar nuestra manera de tratarnos, de presentarnos y volver a reivindicar aquello que es propio nuestro, su novio, su novia. No le permita a su hijo de 16 años que le presente a su pareja. No, no, no. ¿Es tu noviecita? ¿Es tu noviecito? Ok, eso significa esto. Es verdad que el noviazgo no está institucionalizado. ¿Y por qué? Porque es un momento de tránsito. Es un momento de tránsito el noviazgo. A lo largo de la historia ha tenido diversas formas. En otro tiempo existían lo que se llamaban los esponsales. Existía en otro tiempo el que se llamaba la petición de mano, etcétera, etcétera. El noviazgo hoy. Pero lo importante, queridos amigos, no es que exista alguna de estas formas concretas referidas al noviazgo. Lo importante es que nos demos cuenta de que es una situación de maduración, un proceso interior de discernimiento de ambos. Es un tiempo de conocimiento recíproco, de conocimiento de su carácter, de su temperamento, de sus sentimientos, de sus gustos, de sus aficiones, de sus ideales.
de sus inclinaciones profesionales, de sus creencias religiosas, de sus expectativas, de sus exigencias. Y si uno no se da el tiempo para esto, usted se está juntando, casando con un desconocido, con una desconocida. De todas estas cosas se tiene que hablar en profundidad en un noviazgo. ¿De qué le sirve a unos novios vivir de cama en cama si nunca han hablado de cuáles son sus inclinaciones profesionales, de cuáles son sus creencias religiosas, de cuáles son sus aficiones, de cuál fue su pasado, sus traumas, de qué le emociona y qué le da miedo? ¿De qué le sirve a unos novios tanta cama? El noviazgo es una etapa de conocimiento recíproco y también una escuela de formación de la voluntad que nos ayuda a combatir el egoísmo, que nos ayuda a formar la generosidad, el respeto, que estimula la conversación, que estimula la reflexión, que estimula el sentido de responsabilidad. Fíjense, queridos amigos, uno de los pequeños dramas es que en muchos noviazgos las conversaciones son estúpidas, son intrascendentes. Y cuando uno llega a casarse con una persona que casi no la conozco, la pregunta es, ¿y entonces de qué han hablado durante todo el tiempo del supuesto noviazgo? Cuando se escucha a una esposa decir, yo no sabía esto, ¿y entonces de qué hablaron? Yo no había visto, ¿y entonces de qué hablaron? Yo no sabía que eras así, entonces ¿de qué hablaron? Eso sí, hubo mucha cama en el noviazgo. Y es muy triste encontrar esto, porque precisamente el noviazgo lo ha establecido Dios para ver si hay una comunión entre ustedes, para ver si hay un momento de comunión que les lleve a la donación. Si uno es un egoísta en su etapa de noviazgo y la otra espera que cuando se case ya va a comenzar a ser generoso, eso es una mentira. Eso es un fracaso total y eso te va a generar mucho sufrimiento. El egoísmo se conoce y se combate en el noviazgo, fomentando la generosidad desde entonces. Si en la etapa de noviazgo te das cuenta que este tipo es un grosero, es un violento, no esperes a que cuando te cases va a cambiar, a volverse una persona respetuosa, porque eso es un fracaso y te va a generar mucho sufrimiento. Por tanto, el noviazgo tiene que ser un tiempo no de cama, sino de preparación y discernimiento para el matrimonio. ¿Será que este tipo, será que esta mujer es o no es? ¿Yo voy a ser capaz con este genio, con este egoísta, con este soberbio, con este millonario, con este pobre, con este joven, con este viejo, con este saludable, con este enfermo, con este vanidoso? ¿Seré capaz? Y para eso es el noviazgo. Por eso no debe de ser tampoco un noviazgo un tiempo demasiado largo y tampoco demasiado corto. No pueden haber noviazgos de 20 años. Los noviazgos demasiado largos conllevan a un estancamiento terrible.
Y en ese estancamiento uno pierde la esperanza del ideal. Y cada uno se hace entonces su pequeña componenda, donde cada uno se busca a sí mismo y ya. Aparte de que en esos noviazgos tan largos, tan extensos, en la castidad, hay unos riesgos tremendos de no vivir adecuadamente la castidad y la pureza, y se confunde el noviazgo con el matrimonio, y empiezan a vivir, como ayer una señora me contaba, marinovios. Imagínese usted la palabra pues de hoy. Marinovios. Pero ¿cómo que marinovios? O es marido o es novio. Pero no puede existir un marinovio. Eso se llama aprovecharse el uno del otro, como si fuéramos cosas. Por eso insistimos nuevamente. El noviazgo es una preparación para el matrimonio, para el espíritu de entrega. Es una escuela, es un gimnasio espiritual. De ahí que el catecismo en este número 2350 dé esta expresión tan contundente. Los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia, en el respeto. Y aquí sale una pregunta, ¿no? ¿Cómo están llamados a vivir los novios la castidad? ¿Cómo? Y entonces, en primer lugar, hay que decir claramente, las relaciones sexuales no tienen sentido alguno en el noviazgo, porque son una mentira. Es un úsese y tírese. Así de claro. Son una mentira. Porque las relaciones sexuales suponen una entrega total del hombre y de la mujer. Porque las relaciones sexuales son expresar corporalmente, es un lenguaje que quiere decir que todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. En las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, eso. Eso que decimos en la celebración del rito del sacramento del matrimonio. No dicho con palabras, sino dicho corporalmente. Eso es la entrega sexual. Por eso, si yo no lo he dicho en el sacramento, la relación sexual antes es una mentira. Aunque se la pasen muy bien en la cama. Pero es una mentira. Por tanto, decirse eso con el cuerpo antes de habérselo dicho sacramentalmente y con una decisión ya irrevocable es mentir. Porque digo corporalmente algo que no he dicho con el alma. Y por eso es tan triste ver personas que hoy día, después de que han tenido no sé cuánto tiempo de unión libre y de hijos, y diciendo, es que yo todavía no estoy preparado. Mentira. Relaciones en mentira. Porque digo corporalmente en la cama lo que no he dicho con mi alma. Y por eso hay veces nos va como nos va. Y la prueba está en que alguien tiene perfecta libertad, incluso perfecto derecho y deber, de romper un noviazgo. Si se da cuenta que esa persona no es, tiene el tiempo para romper con ese noviazgo. Si antes de que el matrimonio se dé, se ve que la cosa no va bien, tiene la posibilidad, la libertad y el derecho, incluso el deber, de romper con esa relación. Pero ya una vez dado el sí, ya no es tan fácil. Más vale una ruptura a última hora que estar arrastrando una situación a la que no se debería haber llegado. Y esto no significa que entonces váyanse a vivir juntos y después ya ustedes verán el día que se iluminen y que no, no estamos diciendo eso. Porque eso es peor, eso es úsese y tírese. A ver si después de 20 años me doy cuenta.
Hoy en día es muy típico que se confunda el aspecto subjetivo con el aspecto objetivo de esto. Y se dice, si yo le quiero, si yo estoy enamorado de ella, si yo estoy enamorado de él, sí, estamos de acuerdo. ¿Tú le quieres? Pero no confundas lo subjetivo con lo objetivo, porque lo cierto es que tú no tienes un compromiso definitivo con esa persona. Entonces la estás usando. Y yo no estoy diciendo que no le quieres, pero no le estás queriendo bien. Ese yo le quiero no lo es totalmente cuando estás llamado a crecer poco a poco. Muchos de los que me están escuchando son constructores. No comiences la casa por el techo. No entregues todo. Cuando estás llamado, llamada a darte y a ir creciendo para darse poco a poco. Y este, queridos amigos, es uno de los mayores dramas que está haciendo sufrir a muchas personas hoy. Es más, las relaciones prematrimoniales están contribuyendo a acrecentar una ceguera en el noviazgo. Porque las relaciones sexuales fuera del matrimonio ciegan e impiden conocer a la otra persona en sus defectos. Por ejemplo, cuando un computador no funciona, se bloquea. Y lo que solemos hacer es un resetear el computador. Pero con eso no soluciona el problema que causaba el bloqueo de ese computador. Y entonces la situación tiende a repetirse. Así suele ocurrir en las relaciones. Hay un problema que hay que afrontar, o muchos. Eso se hace en el noviazgo. En vez de afrontarlo, lo que hacen los novios, lastimosamente muchos, es lo tapamos con sexo. Como si el sexo lo arreglara todo. Y luego se dan cuenta que eso no era verdad. Incluso, lastimosamente, algunos tapan sus problemas con hijos, teniendo hijos, a ver si este hijo nos arregla el problemita. Y eso empeora. El sexo no tapa los problemas, el sexo impide abordarlos y nos ciega ante los problemas. A esto hay que ponerle mucha atención. Y hoy en día nos venden de que las relaciones sexuales son necesarias para conocerse, cuando la verdad es que disponemos de muchos datos que nos demuestran que esas personas que han vivido castamente su noviazgo se conocen mucho mejor, que tienen un índice de ruptura matrimonial mucho más bajo que cualquier otra que vivieron un noviazgo lleno de sexo y de poco conocimiento, de poco encuentro. Por tanto, queridos amigos, por hoy es bueno invitarles a una cierta distancia para poder conocerse mejor y para poder ir profundizando uno al otro cada vez más.